Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del equipo más vergonzoso de este año 2023. Estamos en los últimos días del año, ya estamos a 20 de diciembre, falta muy poco para que arranque el 2024 y sin duda para mí, a pesar de que hubo muchos equipos que no han cumplido con las expectativas y podríamos rotular dentro de lo que son fracasos, la realidad es que sin duda hay un equipo que ha resaltado por la cantidad de fichajes que ha realizado, la cantidad de dinero que ha gastado y lo malo que ha sido su año en todos los aspectos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios y se suscriban al canal activando la campanita y sin dar mucho más vuelta comenzamos con el mismo. Como habrán visto en la miniatura, como seguramente se imaginarán y han visto un poco en las imágenes previas en lo que venía hablando, el equipo al que me voy a referir es el Chelsea, que sin duda ha tenido un año espantoso, pero que claro, se agrava todavía más cuando vemos la cantidad de dinero que ha gastado y lo que ha invertido este equipo para poder no solamente tener un buen año, sino que realmente competir en cada uno de los frentes. Un Chelsea que comenzó el año 2023 con Graham Potter como el técnico inglés que venía de una fantástica temporada en el Brighton, se hacía cargo del equipo en septiembre del año 2022, después de lo que fue la salida de Thomas Tuchel, el alemán que había tenido muy buenos resultados en el Chelsea, pero que con algunas turbulencias rápidamente decidieron cambiarlo y traer a Potter, un técnico que, como les digo, era la sensación de la Premier, pero que claro, tenía mucho menos pergaminos que el alemán. Un técnico que hasta ese momento agarraba al equipo en el 2023, en lo que iba a ser el comienzo en enero, con un Chelsea en la octava posición en la Premier, producto de 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Eliminado en la Copa de la Liga en su primer encuentro frente al Manchester City por 2-0, pero con una buena actuación en lo que era la Champions después de terminar primero en su grupo y clasificando a los octavos de final. Debido a esto, al Chelsea, que ya había gastado bastante dinero en la primera ventana de verano de la temporada 22-23, decidía en invierno hacer una inversión récord, gastar casi 360 millones de euros en distintos jugadores que iban a intentar potenciar el equipo. El primero de ellos fue Enzo Fernández. El argentino se convertía en un fichaje récord en la Premier, gastando 121 millones de euros por un jugador que venía de ser campeón en la selección argentina y ser elegido el mejor jugador joven de la última Copa del Mundo, pero que claro, tenía poca experiencia en Europa después de solamente 6 meses buenos en Benfica. Decidían gastar casi 100 millones de euros entre variantes y fijos en Mihailo Mudryk, un jugador interesante del fútbol ucraniano, pero que claro, venía del Shakhtar Donetsk, donde la verdad no había todavía mostrado quizás pergaminos para ser un jugador de casi 100 millones de euros. Se reforzaba también con Beñat Badiashile, que llegaba desde el Mónaco a cambio de 38 millones de euros, Noni Madueke, que llegaba desde el PSV a cambio de 35, Malo Gusto por 30 a cambio desde el Lyon, Andrei Santos, que llegaba como una promesa desde el fútbol brasileño a cambio de 12 millones y medio, David Fofana hacía lo mismo a cambio de 12 millones de euros, y el caso también de Joao Félix, que llegaba a préstamo desde el Atlético de Madrid a cambio de 11 millones de euros. 360 millones había gastado, sumado a los 280 que ya había gastado en verano, es decir, en una temporada, en esos dos mercados de pases, el Chelsea había invertido más de 600 millones de euros para potenciar su plantilla. Sin embargo, ese 2023 de la mano de Potter no pudo empezar de peor manera. Comenzó el 8 de enero perdiendo 4-0 en la tercera ronda de la FA Cup, nuevamente frente al Manchester City, que sería el gran verdugo, porque prácticamente ganó en todos los encuentros que tuvieron en esa temporada. En Premier, el arranque no podía ser peor. Una victoria de 9 partidos en el comienzo del 2023, sumando también 4 empates y 4 derrotas. Lo único positivo que tuvo el arranque de año de este 2023 para el Chelsea fueron los octavos de Champions, donde si bien perdieron 1-0 frente al Borussia Dortmund en Alemania, lograron remontar en Londres, ganarle 2-0 y clasificar a los cuartos de final. Pero claro, realmente parecía una ilusión, un oasis dentro de la tan mala temporada que venía teniendo el Chelsea, estar dentro de los 8 mejores equipos de Europa. Tuvo 2 victorias que parecían darle un poco de aire en la Premier, pero claro, le ganó a 2 equipos que después terminarían descendiendo, como el Leeds y el Leicester City, y luego nuevamente entraría en una racha muy mala de 7 partidos sin ganar, producto de 2 empates y 5 derrotas, lo cual hicieron que a comienzos de abril la situación sea completamente insostenible y a 10 partidos, o mejor dicho a 10 días antes de jugar lo que iban a ser los cuartos de final, nada más y nada menos que frente al Real Madrid, decidían cesar a Graham Potter del cargo y tener que buscar un nuevo técnico con un Chelsea que sin duda estaba a la deriva.
Graham Potter se iba del Chelsea con un saldo de 31 partidos dirigidos, 12 victorias, 8 empates y 11 derrotas, es decir, un 47% de los puntos cosechados. El peor técnico en cuanto a porcentajes desde el año 1993, es decir, desde la época en la cual el Chelsea terminó convirtiéndose en un club competitivo, que fue con la llegada de Abramovich al comienzo del 2000, sin duda el peor técnico que había tenido hasta ese momento. ¿Quién se iba a hacer cargo del equipo? Bueno, con el apuro de tener muy pocos días para jugar lo que iban a ser los cuartos de Champions y sabiendo que iba a ser muy difícil encontrar un técnico de cara a la próxima temporada, decidían nombrar a un conocido como interino hasta final de la misma, que iba a ser Frank Lampard, que había dirigido al club entre el año 2019 y 2021 y además tenía los pergaminos de ser una gloria en el club como jugador. Pero claro, la realidad es que se terminó topando con todo lo negativo que venía teniendo el Chelsea e inclusive lo terminó potenciando. Es decir, cuando parecía que el Chelsea más no se podía hundir, bueno, de la mano de Lampard sin duda vivió sus épocas más oscuras. Debutó con una derrota 1-0 frente al Wolverhampton en la Premier League, perdió los 2 partidos en la Champions frente al Real Madrid donde no pudo hacer nada. Como les digo, era muy difícil sostener este equipo dentro de los 8 mejores de Europa. Cayó en los 2 partidos, 2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta, y después encadenó además 3 derrotas más consecutivas en Premier. 2-1 frente al Brighton, 2-0 frente al Brentford y 2-1 también frente al Arsenal. Es decir, el ciclo de Frank Lampard como interino comenzó con 6 derrotas consecutivas. Tuvo una victoria, que fue la única, 3-1 frente al Bournemouth en el medio de todo esto, y cerró la temporada con 2 empates y 2 derrotas más. Es decir, que el ciclo de Lampard duró 12 partidos, en los cuales ganó 1, empató 2 y perdió 9, cosechando solamente el 13% de los puntos, haciendo que, lamentablemente para el Chelsea, la temporada termine todavía peor. Terminó en el puesto número 12 sin chance de clasificar a Europa con 44 puntos y más cerca del descenso que de poder clasificar, como les comentaba, a competencias europeas, siendo la peor temporada del Chelsea desde la temporada 93-94, cuando había terminado en la posición número 14. Tras esta nefasta primera mitad de año 2023, comenzaba la temporada 23-24, y el elegido para reemplazar a Lampard, que como les digo era un interino, era el argentino Mauricio Pochettino, de muy buenos valores en el Tottenham dirigiendo en la Premier y previamente también en el Southampton, pero que venía de una muy mala etapa en el Paris Saint-Germain, donde con grandes nombres, lo que justamente tenía el Chelsea supuestamente, no había logrado armar un equipo competitivo. Se venía una renovación total. Se iban del Chelsea Kai Havertz rumbo al Arsenal, Mason Mount rumbo al Manchester United, Kovacic rumbo al Manchester City, Koulibaly, Pulisic, Mendy, Kepa, Loftus-Cheek, Kanté, Azpilicueta, Ziyech, jugadores con muchas temporadas y con mucha historia en el club, y llegaban nuevamente grandes fichajes que se iban a pagar y bastante caro. Moisés Caicedo llegaba desde el Brighton a cambio de 116 millones de euros, Romeo Lavia llegaba del Southampton a cambio de 62, Christopher Nkunku llegaba desde el fútbol alemán a cambio de 60, Cole Palmer llegaba desde el Manchester City a cambio de 47 millones, Axel Disasi llegaba desde el Mónaco a cambio de 45, Nicolas Jackson llegaba desde el Villarreal a cambio de 37 millones y Robert Sánchez llegaba desde el Brighton a cambio de 29 millones, entre otros fichajes, gastando un total de 468 millones de euros, para una temporada en la cual el Chelsea no iba a competir en nada más que en la Premier y en las competencias domésticas, porque no había logrado clasificar a ninguna competencia europea. La idea, obviamente, era pelear lo más alto posible en la Premier y volver como mínimo a clasificar a Europa. Sin embargo, en estas primeras 17 fechas que se han disputado, el equipo está lejos de lograr ese objetivo. Cosecha 22 puntos, producto de 6 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Se ubica actualmente en la posición número 10, en mitad de tabla, a 15 puntos del primero, que hoy en día es el Liverpool. Y las 6 victorias que tiene, si las analizamos, la verdad que han sido bastante flojas. 3 de esas fueron con los 3 recién ascendidos, que hoy en día son los 3 que estarían descendiendo. Su victoria más importante fue un 4-1 frente al Tottenham, un equipo que jugó prácticamente todo el partido con 9 jugadores. Y sus mejores encuentros probablemente fueron el empate 1-1 con Liverpool, 2-2 con Arsenal y 4-4 con el City, donde lamentablemente no se pudo llevar los 3 puntos, sobre todo por la cantidad de errores defensivos e inatenciones que terminó teniendo el equipo. Sumado a eso también, el Chelsea también ha tenido 3 victorias en lo que es la Copa de la Liga, que hoy en día todavía lo tiene vivo, para sumar a la temporada. En números, para que entiendan lo espantoso que ha sido el 2023 del Chelsea, ha jugado 43 partidos en el año calendario,
13 victorias, 2 empates y 18 derrotas. Es decir, perdió más de lo que ganó un equipo que ha gastado como si fuese el mejor equipo del mundo. En casi 20 fichajes ha gastado más de 820 millones de euros para cosechar hasta el momento solamente el 39% de los puntos posibles. Un equipo que sin duda no funciona y que Pochettino ya ha avisado que ahora en este mercado de invierno va a necesitar varios fichajes más. Pero que claro, que con todo el dinero que ha gastado, no está tan claro que vayan a gastar nuevamente una inversión de ese nivel, y sobre todo también es difícil en cuanto al fair play financiero acomodar las cuentas, porque el equipo no para de gastar dinero, no ingresa tanto a ese nivel y sobre todo tampoco ingresa tanto en las competencias, teniendo en cuenta que por ejemplo este año no va a estar presente en Europa. Pero hagamos un análisis para entender para mí cuál es el problema del Chelsea, y ha sido la política de fichajes. Un equipo que hoy en día, si tuviésemos que hablar del 11 que ha salido en el último tiempo, en el arco tiene a Robert Sánchez, en el lateral derecho tiene a Disasi, en la saga central tiene a Thiago Silva y a Badiashile, en el lateral izquierdo tiene a Lewis Cowell, en la mitad de cancha tiene a Moisés Caicedo y a Enzo Fernández, un poco más adelantado por el medio juega Cole Palmer, por el sector izquierdo juega Mudryk y por el derecho Sterling, y como número 9 está Nicolas Jackson. Es cierto que a este equipo le faltan varios jugadores que lamentablemente han vivido lesionados, como Reece James en el lateral derecho, como Ben Chilwell en el lateral izquierdo, como Wesley Fofana en la saga, Romeo Lavia se podría sumar a la mitad de cancha, y sin duda Christopher Nkunku, para mí el que más quizás podría haber aportado a este equipo, pero la realidad es que es un equipo que a todos se le lesionan jugadores y que sin embargo, a pesar con estos nombres que les mencionaba, es un equipo que con todo lo que ha gastado no se justifica el equipo que tiene. Sin duda, si miramos el 11 del Chelsea hoy en día, no es más que el Manchester City, no es más que el Arsenal, no es más que el Liverpool, no es más que el Manchester United, no es más que el Tottenham y no es más que el Newcastle. Un equipo que ha gastado en los últimos 2 años más de 1.000 millones de euros. Y eso tiene que ver, evidentemente, con la pésima política de fichajes que han tenido. Un equipo que hoy en día tiene en el arco a Robert Sánchez, que no debe ser de los mejores arqueros de la Premier ni por asomo, que tiene en la saga central a Badiashile y a Thiago Silva, que no es una saga central de elite ni mucho menos, que tiene en el ataque a Mudryk, a Sterling y Palmer, que no son ninguno grandes jugadores de elite, más allá de que Palmer ha tenido una buena temporada. En general son 3 jugadores que podemos encontrar muchas mejores opciones en la Premier, y que tiene como número 9 a Nicolas Jackson y a Armando Broja como alternativa. Sin duda 2 jugadores que no están ni dentro del top 30 como mínimo de mejores 9 del mundo. En la mitad de la cancha tiene un tándem interesante con Moisés Caicedo y con Enzo Fernández, pero que claro, se han gastado 240 millones de euros y hay que ser claros, son 2 jugadores que no han rendido de acuerdo a las expectativas que se han generado por el dinero que se gastó. No se han adaptado bien a los sistemas, en parte creo que también los técnicos no lo han sabido utilizar. Tanto Moisés en el Brighton como Enzo, tanto en Benfica como en Argentina, tenían mucha más libertad para jugar y no tenían quizás tanta responsabilidad en la marca, que justamente en el Chelsea es lo que les termina abocando y los termina limitando muchísimo. Pero hay que ser justo, ninguno de los dos ha funcionado de acuerdo a las expectativas y han estado muy por debajo de los 240 millones que se han gastado en ellos dos. Y justamente viendo el equipo y viendo lo que les fui mencionando, a esto me refiero con la política de fichajes. El Chelsea ha fichado muchísimo talento joven, jugadores de 20, 21, 22, 23, 18, 19 años, pero no ha comprado actualidad. Pensó mucho a futuro, jugadores que probablemente en 2 o 3 años podrían haberse convertido en grandes jugadores, pero que claro, tienen que estar rodeados de jugadores más grandes, experimentados, que los terminen de formar. Hoy en día el único referente que tiene el Chelsea es Thiago Silva, que tiene casi 40 años. Después todos los jugadores no superan los 25 o 26 años y la gran mayoría no supera los 22. Es un equipo extremadamente joven, extremadamente inexperto y que lo está pagando muy caro. Y sin duda, como les comentaba, son muchos proyectos a futuro, pero ninguno, salvo quizás el fichaje de Nkunku, que venía de muy buenas temporadas en Alemania, son una realidad hoy en día. Y para mí ese ha sido el gran problema del Chelsea, que veremos si lo logra corregir de cara a las próximas temporadas y de cara a los próximos mercados de fichajes, porque está claro que con este equipo no puede competir en la Premier. No mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita, que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.